Vamos a discutir y a conversar un poco sobre las reglas de Kirchhoff y circuitos RC. En esta primera parte quiero explicar un poco cómo funcionan las reglas de Kirchhoff. Básicamente, las reglas de Kirchhoff son un método de cálculo para circuitos los cuales no son posibles de reducirse a la forma de series o paralelo. ¿Ok? Entonces, esas reglas de Kirchhoff fueron creadas por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff y básicamente, como les mencioné al principio, es un método de cálculo. Eh, Ese método de cálculo es aplicado a, a muchas redes que no se reducen a combinaciones sencillas en series y en paralelo, que fue lo que vimos en nuestra última temática. Para entender un poco las reglas de Kirchhoff debemos definir ciertos elementos. Por ejemplo, la unión. La unión es el punto donde se unen tres o más conductores. Ojo, donde hay tres o más conductores definen una unión. ¿Ok? Otro elemento son las espiras. Las espiras es cualquier trayectoria cerrada de conducción, es decir, va a depender del sentido que ustedes escojan en su circuito. Eso no va a afectar la física por tras de estas reglas de Kirchhoff. ¿Ok? También haremos algunos ejemplos para explicar un poco sobre la unión y las espiras. Pero las reglas de Kirchhoff están basadas por dos condiciones. Condiciones de conservación. La primera de ellas es la regla de Kirchhoff en las uniones, que básicamente me dice que la sumatoria de las corrientes será igual a cero. La fundamentación física de esa ecuación 1 y de esa sumatoria de corrientes iguales a ceros implica la conservación de la carga. ¿Ok? La otra conservación sería la conservación de energía potencial, y esa sería la segunda regla de Kirchhoff en las espiras, lo que me dice que la sumatoria de potenciales es igual a cero. Y como les mencioné antes, físicamente esa ecuación 2 está describiendo la conservación de la energía potencial. Recordemos que el potencial se puede definir como siendo la carga de prueba por la energía potencial. Si no se acuerdan de eso, pues les recomiendo que revisen nuestros anteriores videos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre algunas convenciones de signos para la regla de las espiras. ¿Ok? Entonces, las convenciones de signos en la FEN, ¿cierto? Que es nuestra batería. Aquí no estamos incluyendo ninguna resistencia interna, solamente en la FEN. Recordemos que la barra grande es positiva, la barra pequeña es la negativa. Entonces, cuando el recorrido que ustedes escojan, vamos a hacer algunos ejemplos, va de la carga negativa a la carga positiva, nuestra FEN será positiva. Cuando el recorrido, perdón, va de la carga positiva y finaliza en la carga negativa, nuestra FEN será negativa. ¿Está claro? Es mucho cuidado con el recorrido, porque es algo que ustedes van a escoger cuando decidan resolver algún ejercicio. Es un circuito en el cual ustedes no puedan reducirlo a la forma simple de paralelos y en serie. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esas son las convenciones de signos para la FEN. Ahora, las convenciones de signos para los resistores. Las convenciones de signos para los resistores es la siguiente. Hay que analizar primero la dirección de la corriente a través del resistor. Eso es muy importante. Y una vez que identifiquemos la dirección de la corriente en el resistor y el recorrido que hemos escogido, pues hay que relacionar esas dos expresiones para identificar cuál es el signo apropiado. Entonces, observen, cuando la dirección de la corriente es opuesta a la dirección del recorrido que escogimos, pues la diferencia de potencial a través del resistor será positiva. ¿Ok? Repito, si la dirección de la corriente en el circuito es opuesta al recorrido que escogimos,
la diferencia de potencial a través del resistor será positiva. Mire, diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de convenciones en las espiras. Y recordemos que en las espiras hay una conservación y es la conservación de la energía potencial. El siguiente convención sería la siguiente. Cuando la corriente y el recorrido coinciden en la misma dirección, la diferencia de potencial a través del resistor será negativa. Ojo que cuando coinciden, la diferencia de potencial será negativa. Entonces hay que tener en cuenta estas 4 convenciones. ¿Ok? Veamos un circuito, un ejemplo. Entonces aquí tenemos un circuito que tiene 2 mallas. Aquí están, ¿cierto? Tiene 1, 2 y 3 resistores. R1 y R2 pues son las resistencias internas de estas baterías, pero en esencia son resistencias. R1, R2 son resistencias y R, que es la resistencia pues del circuito. Entonces, las reglas y las convenciones aplicadas a los resistores aplican también para R1 y para R2. Entonces, mucho cuidado. Y aquí tenemos una FEN 1 y una FEN 2. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar cuáles son nodos y cuáles no son nodos. Observen, aquí tenemos A, C, D y F. Esos puntos no son uniones. La razón es porque solamente se unen 2 conductores. ¿Sí ven? Entonces ya ustedes podrían darse cuenta que las únicas uniones serían esta de aquí y esta de aquí. Es decir, la D y la E son uniones. ¿Ok? 1, 2 y 3 van a definir los recorridos en las espiras. En este caso yo escogí el recorrido en todos los 3 casos, en cada espira, es una espira global aquí, una espira pequeña aquí y una espira pequeña acá. Entonces, en los 3 casos yo escogí que el sentido del recorrido en las espiras es sentido antihorario. Sin embargo, ese sentido va a depender a su elección. ¿Ok? Esto aquí no es corriente, sino las espiras, la dirección, los recorridos escogidos por mí. Pero ustedes pueden escoger el recorrido que quieran. Pero ya veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo de la red compleja de resistores. Entonces tenemos una FEN, tenemos un resistor de un ohmio, otro resistor de un ohmio, un tercer resistor de un ohmio y un cuarto resistor de un ohmio. Aquí tenemos un resistor de 2 ohmios. Entonces ya ustedes pueden identificar que A, B, C y D son uniones. Por lo tanto, aquí aplica pues la conservación de la carga, ¿vale? Entonces, como vimos, la corriente siempre va a salir convencionalmente del mayor potencial y va a entrar al menor potencial. Entonces, cuando esa corriente sale de aquí del mayor potencial, llega al punto A, se divide en 2 corrientes, una que coge por aquí y una que coge por acá. Cuando esa corriente llega aquí a B, se divide y coge por aquí y coge por acá. Pero esa corriente que se dividió y esta que viene por acá se unen y forman otra corriente. Esa corriente que llega aquí se une con la que sale de B y produce una corriente de salida en D, que es la misma corriente que entró en A. Entonces les voy a demostrar que eso sí es cierto. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir las corrientes que les mencioné. Entra una corriente total I, se divide en una corriente I1, I2, como se indica. Luego esa corriente 1 se divide en I3 e I5. Pero cuando esa corriente I3 llega a C, se encuentra con I2, se unen y producen I4. Y cuando I4 se encuentra con I5, producen I. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sucede esto si I5 e I4 es diferente a I1 e I2? En principio sí, pero vamos a mostrarles que al final terminan siendo iguales. ¿Ok? Entonces ya identificamos las corrientes.
Ahora vamos a definir las reglas. Entonces, para la primera que vamos a utilizar son las reglas de los nodos, que es la sumatoria de las corrientes siendo igual a 0. Entonces, si ustedes observan en el punto A, entró una corriente I, que es total, y se divide en 2. Como se divide en 2, I es la suma de I1 más I2, ¿cierto? Si analizamos en B, observamos que I1 se divide en I3 e I5. Por lo tanto, I1 es una consecuencia de la suma de I3 y de I5. Aquí está. ¿Ok? Cuando llegamos al punto C, observamos que I2 e I3 entran ambos. Entonces, la suma de I2 más I3 producen I4. ¿Ok? Por eso tenemos la ecuación 3. Y finalmente, I4 e I5 entran. Por lo tanto, se suman. Y la salida me da la corriente total. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabe uno cuándo se suman y cuándo entran? Pues la razón aquí es la siguiente. Observen las flechas. I2 e I1 salen, entonces se suman. Y la suma te da I1. Aquí I3 e I2 entran, se suman. La resultante es I4. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces tengan presente eso. Entonces, de la ecuación 3, podemos encontrar que ya I4 no es más que I2 más I3, es decir, corrientes ya conocidas, I2 e I3. Aquí está, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar qué es I5. Entonces, de la ecuación 2, esta que está acá, podemos despejar I5. E I5 es I1 menos I3. Lo interesante ahora es que tanto I5 como I4 está en función de la corriente I1, I2 e I3. Es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las aplicaciones. Vamos a suponer ahora que esa FEN está siendo alimentada por 13 voltios, ¿cierto? Y entonces ya nosotros encontramos que I5 es igual a I1 menos I3 y que I4 es igual a I2 más I3. ¿Y eso cómo lo supimos? Lo supimos a partir de la regla de Kirchhoff de los nodos. Algunas veces no es necesario utilizar la regla de Kirchhoff de los nodos porque algunos problemas ya nos dan las corrientes, pero algunas veces hay que hacerlo. Ahora vamos a utilizar la regla de Kirchhoff de las espiras. Para eso tengo que escoger trayectorias. Entonces yo puedo escoger una trayectoria grande aquí, una trayectoria aquí, una trayectoria aquí o aquí. En este caso yo prefiero escoger esta trayectoria aquí porque me va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque tengo corrientes I1, I2 e I3. Sencillo. Si yo escojo la trayectoria en vez de aquí, aquí, pues la cosa va a ser un poco más complicada porque voy a tener un conjunto de ecuaciones que va a ser bastante complicado de resolver. ¿Ok? Entonces, yo escogí tres trayectorias. Escogí que la 1 fuera en sentido horario, la 2 también fuera en sentido horario y la I3 en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces ya podemos identificar, como les mostré al principio, comparar las direcciones de la corriente con las direcciones de la trayectoria en los resistores e identificar cuando hay un signo negativo y cuando es un signo positivo. ¿Ok? Yo sé que de pronto esto puede ser un poco confuso, pero vamos a hacerlo con calma. Comencemos con el primer ejemplo. Regla de Kirchhoff asociada a la sumatoria de potenciales igual a 0. Entonces, vamos a tomar la trayectoria 1. La trayectoria 1 es esta que se muestra aquí. Esta. Entonces vamos a acompañarla. Entonces, miren, 0 va a ser igual a la sumatoria de potenciales de toda esta espira que está aquí. Entonces, observa, la flecha pasa de menos a más. Entonces, la FEN será positiva. Entonces sería 13 voltios, ¿cierto? Continuamos el recorrido, llega aquí de A hasta B. ¿Sí ve? De A hasta B, la trayectoria coincide con la dirección de la corriente I1. Nosotros vimos nuestra regla que cuando la trayectoria y la dirección de la corriente coinciden, la diferencia potencial a través del resistor
será negativa. Entonces tendríamos la corriente I1 por la resistencia me da la diferencia de potencial a través del resistor de 1 ohmio. Y es negativa porque la trayectoria coincide con la corriente. ¿Ok? Ahora continuemos. La trayectoria pasa de B a D. Cuando pasa de B a D, nuevamente, la trayectoria coincide con la dirección de la corriente. Por lo tanto, es negativa. Y la diferencia de potencial I5 es I1 menos I3 por 1 ohmio. Entonces ya tenemos nuestra primera. Ahora a considerar la trayectoria número 2. ¿Ok? Entonces vámonos aquí. Trayectoria 2. En la trayectoria 2 hacemos lo siguiente. Miren, va del menor potencial al mayor potencial, entonces la FEN es positiva. Aquí está, 13 voltios. Continuamos, seguimos por acá y pasamos por el resistor de AC, que tiene 1 ohmio, ¿cierto? Si ustedes observan, la dirección de la corriente I2 y la trayectoria 2 coinciden. Como coinciden, entonces el signo será negativo y sería la corriente I2 por 1 ohmio, que es la resistencia. Entonces eso da la diferencia de potencial a través de este resistor. Si continuamos de C a D, observamos que la trayectoria nuevamente coincide con la dirección de la corriente I4, por eso es negativo. Y I4 es I2 más I3, aquí está, multiplicado por la resistencia. Y eso me da la diferencia de potencial en esta región de CD. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra siguiente ecuación porque no hay más nada. ¿Sí ven? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro último recorrido, que es el número 3. ¿Ok? Entonces en el número 3 tenemos lo siguiente. El recorrido es sentido antihorario, ¿cierto? Como es sentido antihorario, entonces comenzamos por A, de A a B. Entonces la trayectoria en 3 coincide con la dirección de la corriente. Como coincide, la diferencia de potencial en este resistor es negativa y sería la corriente por la resistencia. Si continuamos ahora de BC, aquí, la trayectoria sigue coincidiendo con la dirección de la corriente I3. Por lo tanto, la diferencia de potencial en este resistor es negativa. ¿Ok? I3 por I1 ohmio. Y luego, la trayectoria cuando vamos de C a A, ¿cierto? La trayectoria va en dirección opuesta a la dirección de la corriente I2. Como van en dirección opuesta, el signo será positivo, según nuestra convención. Entonces la diferencia potencial entre C y A es negativa. ¿Ok? Es positiva, perdón. Es positiva. Por eso tenemos aquí un signo más. Entonces ya tenemos tres ecuaciones. La 1, la 2 y esta que está acá. ¿Ok? Ahora a partir de ella podemos determinar los valores de las corrientes. Entonces vamos a comenzar. De esa ecuación, esta aquí, de la trayectoria 3, podemos claramente encontrar que I2 es igual a I1 más I3. ¿Ok? De la ecuación 2, esta que está acá, podemos encontrar que es 13 voltios, aquí está. Ese I2 que está aquí, con el I2 que está acá, multiplicado por 2 ohmios, sería I2 por menos 2 ohmios. Pero aquí es menos I2, por eso se suman. Y queda menos I2, 3 ohmios. Aquí está. Y este último que está acá queda I3 por 2 ohmios negativo. Aquí está. Lo que hicimos fue distribuir términos. Ahora lo que hay que hacer es, reemplazando 3, aquí está, en 4, aquí, o sea, es decir, reemplazamos I2 aquí, lo que vamos a tener es que 13 voltios menos I1 más I3, porque hemos reemplazado 3 por 3 ohmios, menos I3 por 2 ohmios, ¿cierto? Reorganizamos términos y observen, tenemos los 13 voltios, aquí 3 multiplica a I1 negativo, aquí está, y entonces este menos sería menos I3, 3 ohmios, menos I3, 2 ohmios, se suman y se coloca el signo negativo. Entonces tendríamos menos I3, 5 ohmios. Ya tenemos la ecuación
5. ¿Ok? Ahora, la ecuación 1, esta que está acá, podemos reescribirla de la siguiente manera. Tendríamos 13 voltios menos I1 por 2 ohmios. ¿De dónde sale ese 2 ohmios? Hombre, de aquí. Menos I1 por 1 ohmio menos I1 por 1 ohmio. Son iguales, se suma y se le coloca el signo. Entonces por eso da menos I1 por 2 ohmios. Y me queda aquí menos por menos más, aquí está, me queda I3 por 1 ohmio, aquí está. Entonces tenemos la ecuación 5 y 6. ¿Ok? Entonces ya hemos ido reduciendo. Ahora, multiplicamos por 5 la ecuación 6. Entonces tendríamos 0 igual a 65 voltios menos I1 10 ohmios más I3 por 5 ohmios. Ustedes lo pueden ver aquí. 5 aquí, 5 por 2, 10 y 5 ohmios. ¿Ok? Ahora, recordemos que 5, o sea, la ecuación 5, tiene esta forma, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden observar que si sumamos 7 y 5, estos dos elementos se cancelan, porque son iguales, solo que el signo es diferente. Entonces me va a quedar simplemente 65 más 13, 78. Y menos I1, 10 más 3, 13 ohmios. Entonces de aquí ya podemos despejar, pasar de este lado I1, lo pasamos para acá, pasa positivo, y el 13 que está multiplicando pasa a dividir 78 voltios, como está aquí. Y eso nos da 6 amperios. Entonces ya tenemos la corriente I1. ¿Ok? Ahora, sustituyendo I1 en 5 aquí, reemplazamos el valor de 6 amperios aquí, pues despejamos I3. Entonces reemplazamos 6 amperios, tendríamos 13 voltios, aquí está, 6 por 3, 18 voltios, aquí está, negativo, menos I3, 5 ohmios. Lo que hacemos ahora es 13 menos 18 menos 5 voltios. Y entonces despejamos I3, esto pasa de este lado positivo, y divide 5 voltios sobre 5 ohmios, y eso da menos 1 amperio. ¿Ok? Aquí está dando negativo porque tal vez está indicando que la dirección de la corriente que aparece en nuestro circuito no es la correcta, sino contraria. ¿Ok? Eso es lo que está implicando el signo negativo. Ahora, recordemos que I2 es igual a I1 más I3, pero como ya encontré I1 y ya encontré I3, entonces I2 es igual a menos 1 amperio más 6 amperios igual a 5 amperios. Entonces ya encontré I1, I2 e I3. Y mira lo interesante, la corriente total, I1 más I2 es igual a 6 amperios más 5 amperios. Y eso va a ser igual a 11 amperios. ¿Ok? Les queda como curiosidad verificar que la suma de las corrientes I4 e I5 les va a dar los mismos 11 amperios. ¿Ok? Probando así lo que les mencioné al principio del ejemplo. Entonces ya con esa corriente total y la FEN total, pues yo puedo determinar la resistencia equivalente total del circuito, que en este caso es de 1,2 ohmios. ¿Ok? Entonces miren, es un poco más complicado el asunto, pero todo se reduce a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta las convenciones que les mencioné al principio y las dos reglas de Kirchhoff, que básicamente son reglas de conservación. Ahora, quiero que por lo menos intenten resolver este ejercicio. Es un ejercicio sencillo, no es tan sofisticado como el anterior, pero quiero que implementen lo que hemos aprendido o lo que les he explicado en este video. ¿Ok? Entonces, en el circuito que se ilustra a continuación, pues observen, tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias, 3 de ellas conocidas y una desconocida. Sabemos las corrientes que están pasando en algunos tramos, pero no sabemos la corriente que hay aquí, ¿cierto?
Entonces ustedes deben identificar la corriente que pasa por aquí, identificar los valores de las FENS 1 y 2 e identificar el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizar las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, espero que disfruten ese ejercicio. Es bien sencillo. Otro ejercicio sencillo sería este de aquí. En el circuito que se muestra a continuación, pues tenemos una FEN conocida, una FEN desconocida, no conocemos la resistencia, conocemos la resistencia y la corriente que circula por este resistor y lo mismo aquí. Entonces nos piden que obtengamos la corriente en el resistor R, la resistencia R, la FEN desconocida y si el circuito se interrumpe en el punto X, cuál es la corriente en el resistor R. Es decir, hay que después romper el circuito aquí y ustedes van a observar que ya no fluye corriente. Entonces tienen que determinar una nueva corriente porque ya las corrientes 6 y 4 ya no son porque se rompió el circuito. Entonces tienen que identificar qué corriente está pasando por aquí porque ya la resistencia ustedes la determinaron y eso no va a cambiar. ¿Ok? Pues es un ejercicio también interesante, recomendable para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Y bueno, muchachos, no siento más, terminamos la primera parte asociada a las reglas de Kirchhoff.